Y hoy nuevamente queremos hablar más a fondo de lo que sucede en Venezuela, de cómo está ese panorama político, no solamente a nivel interno, sino también en relación con el mundo a nivel internacional después de la ejecución del expiloto Óscar Pérez. Para eso saludamos a Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Ronald, qué bueno volverlo a ver y bienvenido. Gracias por la invitación, Paula. Bueno, hay que decir para empezar que lo sucedido con Óscar Pérez, pues la verdad es de lo más extremo que se ha atrevido a hacer el régimen de Maduro y por tanto, pues ha ocasionado que haya muchas voces que se han levantado alrededor. La oposición, por ejemplo, dice que esto es un crimen de lesa humanidad. José Miguel Vivanco de Human Rights Watch dice que esto le recuerda lo que pasaba en las dictaduras de Chile y de Argentina. Ante todas estas reacciones, ¿qué tan posible es, Ronald, que esto termine decantando una investigación internacional o no? Bueno, realmente esto es de una dimensión aún muchísimo mayor. Durante los últimos años el gobierno ha tenido una serie de operaciones, las llamadas operaciones para la liberación del pueblo, que después le tuvieron que meter el tono humanista supuestamente, pero en el marco de estas operaciones, solamente en el primer mes de ejecución de estas operaciones, 52 venezolanos perdieron la vida en situaciones similares a la de Óscar Pérez. En un procedimiento supuestamente para detener a bandas delincuenciales, llegan matando, asesinando a venezolanos sin derecho al debido proceso. Cuando se rinden simplemente son acribillados. Es una serie de eventos que vienen ocurriendo en Venezuela. Lo que sucede con Óscar Pérez es que Óscar Pérez logra transmitirlo mientras está sucediendo, pero esto ya lo venían denunciando varias organizaciones en Venezuela, que se estaba volviendo sistemático y es un gobierno que está dispuesto a matar, y eso hay que tenerlo en cuenta. Esto es una cuestión muy delicada, porque el gobierno, si quisiera dar transparencia a estas cosas, debería ya en este momento a todas las operaciones de estas operaciones de liberación del pueblo empezar a hacer investigación. De ahí que el caso de Óscar Pérez sea mediático, sea, digamos, por todo lo que significó el año pasado, pero hay muchos venezolanos que han fallecido en situaciones muy similares y sobre las cuales no se dice nada. José Miguel Vivanco pues ha sido claro también en decir que la Corte Penal Internacional es la única que tiene dientes para emprender una investigación aquí en este caso. Al respecto, dos preguntas. La primera, ¿hasta dónde podría llegar la Corte Penal Internacional? Bueno, realmente la Corte Penal Internacional hasta el momento, de hecho, a veces se le descalifica más como una corte africana, todavía no ha logrado adquirir el nivel que desearíamos en el mundo, donde los individuos que violan los derechos humanos desde el ejercicio del gobierno o desde otras actividades pues tengan que responder por estas violaciones. Hasta el momento pues es un instrumento que lleva su proceso de formación. Obviamente se desearía que en un momento determinado también llegara a los casos latinoamericanos. En el contexto de Venezuela es un poco difícil porque Venezuela ha logrado, digámoslo así, tener unas relaciones internacionales bastante fluidas durante los últimos años que le han permitido escaparse no solamente de la lógica de la Corte Penal Internacional, sino incluso presionar en otros espacios intergubernamentales. Pero ¿no podría la Corte Penal Internacional en este caso de Venezuela ir en contra de autoridades militares y civiles? ¿Podría hacerlo? Si se emprende la investigación, claro. Es poco probable que se emprenda la investigación porque son muy pocos los gobiernos que estarían, o los estados realmente que estarían dispuestos. Esa era mi siguiente pregunta, porque también José Miguel Vivanco fue claro en decir, solo puede la Corte Penal Internacional emprender una investigación si otro estado lo solicita. ¿Ve usted alguno en el panorama que esté dispuesto a hacer eso? Es poco probable porque muchos estados tienen rabo de paja. Es decir, muchas personas dentro de los estados han cometido delitos, incluso el propio Estado colombiano tiene un rabo de paja bastante fuerte. Uno podría llegar a pensar quizá en un Panamá o en algún estado que tenga una línea muy fuerte hacia el gobierno venezolano, pero es poco probable porque en América Latina lamentablemente pues hasta ahora estamos saliendo de lo que fue nuestro pasado reciente de dictaduras, de violación de derechos humanos, y en ese orden de ideas pues es difícil que en este momento algún estado esté dispuesto a jugarse por la situación venezolana. No obstante, es importante lo que está sucediendo porque esto demuestra el deterioro que vive Venezuela en materia de acceso a derechos y de la garantía de los derechos de sus ciudadanos. Muy seguramente Maduro ya no va a tener un otoño dorado de dictador, sino por el contrario, un día tendrá que ir ante la justicia, ya sea de su país o la justicia internacional, a responder por lo que está sucediendo hoy en día. Y Maduro, hay que decirlo, todavía es un líder joven. Si uno lo compara, por ejemplo, con Pinochet o con Fujimori, a Maduro todavía le quedan más de 25, 30 años por delante en los cuales tendrá que responder por lo que sucedió. Ronald, ¿qué hay detrás de Óscar Pérez? O mejor, ¿qué hay más allá de Óscar Pérez? ¿Qué se sabe? ¿Realmente hay un movimiento organizado conformado por policías, por militares que van en contra del régimen de Maduro?
Una de las hipótesis que se suele trabajar es que al interior de la Fuerza Armada Nacional venezolana hay varios grupos que han empezado a tener molestia hacia lo que está sucediendo, que se quieren escindir del comportamiento de sus líderes, de los generales, de los coroneles. Muchos de ellos han sido reprimidos, incluso algunos de los grupos que investigan ya la Fuerza Armada puntualmente han denunciado cómo algunos militares han sido relevados, retirados, incluso muchos de ellos han sido puestos presos, pero todavía no se tiene información certera. Lo que se sabía del caso de Óscar Pérez es realmente por la lógica espectacular que tuvo, el tener que el sobrevolar sobre Caracas con un helicóptero, el disparar contra el Tribunal Supremo de Justicia, las diferentes interlocuciones en medios de comunicación, digamos que también tuvo algo de show mediático que lo hizo muy llamativo, pero sin lugar a duda, cada vez cuando se presentan esta lógica de conatos militares es porque los espacios democráticos se han ido cerrando y de eso se ha encargado el gobierno venezolano. Lo triste es que es el gobierno el que está empujando a que los ciudadanos consideren que no hay otra salida, pero eso también a la vez alimenta el discurso de ellos que hay una conspiración desde el exterior. Incluso, si uno se fija en el discurso de Nicolás Maduro en el 2015 decía que era paramilitarismo colombiano y nuevamente está utilizando ese discurso. Muy bien, pues Ronald, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí nuevamente para hablar de Venezuela, que es su tema, que es en lo que usted es especialista, porque la verdad esto que ha sucedido con Óscar Pérez pues ha vuelto a encender las alarmas sobre este país, del que yo creo que ya nadie sabe qué puede pasar ni cuál es la pronta salida. Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela, la Universidad del Rosario, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Paula. Buenas noches.